impedancia es denominada como el cociente entre el fasor tensión y el fasor corriente. Se podría decir que la impedancia es la resistencia compleja de un componente, ya sea un inductor, un capacitor o un resistor. Cabe destacar que la impedancia solo aparece en circuitos alimentados por corriente alterna y que la impedancia también se puede escribir de forma fasorial, ya que también se compone por un ángulo. La impedancia se compone por una parte real y una parte imaginaria. La parte real es la resistencia original del componente, ya sea un inductor, un capacitor o un resistor, y la parte imaginaria es algo conocido como reactancia, que puede ser inductiva o capacitiva. El cálculo de la impedancia puede ser muy fácil, ya que se puede calcular con la ley de Ohm. Haciendo un simple despeje se puede calcular si se conoce la tensión que se le aplica al componente y la corriente que circula a través de él. De otra forma, también la impedancia se puede calcular para un inductor como para un capacitor. Para un inductor, la impedancia es igual a J por omega por la magnitud del inductor, y para un capacitor la impedancia es igual a 1 sobre J por omega por la capacitancia del componente. Impedancias, nosotros tenemos que ubicar la parte real, o sea la resistencia, en el eje de los X, y la parte imaginaria, o sea la reactancia inductiva o capacitiva, en el eje de las Y. Como nosotros podemos observar, con un inductor se forma un ángulo de 90 grados, ya que la reactancia se ubica en el eje de las Y a 90 grados de la resistencia, que está ubicada en el eje de las X. Caso contrario al del capacitor, el cual tiene una reactancia capacitiva y esa se ubica a menos 90 grados de la resistencia. Con esto nosotros podemos obtener el ángulo que hay en nuestra impedancia y podemos graficarla. Inductor o bobina. ¿Qué es un inductor o bobina? Es un componente eléctrico que almacena energía en forma de campo magnético y está compuesta por espiras. Una espira es un alambre de cierta longitud enrollada en forma de hélice sobre un núcleo. Bueno, la representación de un inductor en un diagrama eléctrico es la siguiente. Un inductor se mide en henrios y los componentes de una bobina o inductor son los siguientes. Es el devanado inductor, que viene siendo las espiras, la culata, que es una pieza ferromagnética, la pieza polar, que está situada entre la culata y el entrehierro, el núcleo, que está rodeada por el devanado inductor, el de expansión polar, que está próxima al inducido y el borde del entrehierro, y el polo auxiliar o de conmutación, que es un polo magnético suplementario y que lo podemos encontrar en máquinas de mediana y gran potencia. Bueno, existen tres tipos de bobinas o inductores. Está la bobina con núcleo de aire, la bobina con núcleo de hierro y la bobina con núcleo de ferrita. Su representación dentro de un diagrama es la que se muestra aquí en el pizarrón. Bueno, la bobina con mayor inductancia es la de núcleo de ferrita y la de menor inductancia es la de núcleo de aire. Bueno, ¿qué es la inductancia? La inductancia es la medida de la posición de cambio de corriente eléctrica. En corriente alterna, gráficamente se puede representar como un vector girando a una velocidad angular llamada omega. Su longitud va a coincidir con el valor máximo de tensión aplicada o la corriente, según la magnitud que se esté representando. El ángulo sobre el eje vertical va a representar la fase y la velocidad de omega va a representar la frecuencia de la señal. Nosotros ya sabemos que en corriente alterna puede haber o puede existir un desfase entre ondas, lo que nosotros llamamos ángulo de desfasamiento. Aquí en el pizarrón podemos observar la representación fasorial y sinusoidal del inductor con su caída de tensión y corriente circulante en ella, y podemos concluir que su ángulo de desfasamiento es de 63.4 grados y BDT se adelanta con respecto a IDT. En la práctica se hicieron las conexiones necesarias para obtener un circuito en serie que estuvo compuesto por una resistencia, un inductor y una fuente de tensión. Seguido de haber obtenido los valores analíticamente, experimentalmente utilizando el multímetro
obtuvimos el valor de la corriente total, tensión del resistor y tensión del inductor. Al conectar el osciloscopio al circuito, determinamos la tensión total, tensión del resistor y tensión del inductor utilizando esta herramienta en valores RMS. Finalmente, obtuvimos el ángulo de desfasamiento de las tensiones del resistor e inductor respecto a la tensión, utilizando la equivalencia dada en clase. Podemos observar los datos arrojados durante el experimento en esta tabla. Nosotros podemos concluir que todo lo aprendido en clase, la parte teórica, puede ser comprobado experimentalmente en laboratorios, obviamente teniendo las herramientas necesarias. Al tener un circuito en serie, que esta vez fue compuesto por un inductor, la fuente de tensión y con una resistencia y con ayuda de un multímetro podemos obtener su corriente total del circuito. De igual forma podemos observar la relación de tensión existente entre la fuente de tensión y los demás componentes o los demás elementos. Con ayuda del osciloscopio, que ya lo hemos venido haciendo anteriormente, pudimos observar gráficamente el comportamiento de estos elementos. Al tener la equivalencia de que un periodo equivale a 360 grados, pudimos obtener el ángulo de desfasamiento entre ambas curvas.